¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca de cómo es estudiar ciencias ambientales. Vamos a ver todo lo que necesitamos saber acerca de esta carrera. ¿Cómo es la carrera? ¿Qué se estudia en ciencias ambientales? ¿Para qué te preparan? ¿Cuál va a ser el campo laboral? ¿Cuánto se puede llegar a ganar en esta carrera? Todo lo importante lo vamos a ver en este video. Si vas a estudiar ciencias ambientales en la UBA, te recomiendo que veas esta lista de reproducción que te dejo por acá, en la cual te doy tips sobre todas y cada una de las materias del CBC de ciencias ambientales y bueno, obviamente de la Facultad de Agronomía, así que te lo dejo por acá porque te va a servir muchísimo. Y si no vas a estudiar en la UBA, acá abajo tenés el video dividido por capítulos para que puedas ver la parte que a vos más te interese. Cualquier consulta que tengas la puedes dejar acá abajo en los comentarios, y si no, también podés hablarle al entrevistado de este video en el link que te voy a dejar acá abajo en la descripción. Ahora sí, vamos directamente con el video, y si te gusta podés compartirlo con quien pienses que le pueda llegar a servir. Dale, vamos. Ahora sí, estamos acá con Facu y vamos a hablar acerca de cómo es estudiar ciencias ambientales en la UBA. Bienvenido, Facu. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Todo bien, Facu, todo bien por acá. Facu, si querés arrancar comentándonos quién sos vos, qué es lo que haces y cómo terminaste estudiando ciencias ambientales. Mi nombre es Facundo Susarte, yo soy estudiante de licenciatura en Ciencias Ambientales en la UBA, tengo 28 años, estoy cursando las últimas 2 materias de la carrera. De ahí solamente me queda definir un poco qué sería la tesis, o bueno, la otra opción que tenemos hace algunos años, que es una práctica preprofesional. Y yo termino estudiando licenciatura de Ciencias Ambientales buscando alguna carrera de ciencia, pero que no sea solamente química, que no sea solamente física o que no sea solamente biología, que es lo que ofrece por ahí la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Así es que llego buscando algo más interdisciplinario a la carrera de licenciatura de Ciencias Ambientales, que combina un poco lo social con lo científico y no tiene por ahí una carga tan pesada de lo que es matemática, álgebra y demás. ¿Y qué es lo que se estudia en específico? Y comentá todas las ramas si querés en ciencias ambientales de la UBA en este caso. Primero pasa mucho de que como estudiamos el ambiente, y el ambiente es el medio que engloba todo, hay que abarcar un montón de cuestiones. Desde cuestiones meramente biológicas hasta cálculos. Nosotros vemos suelos, vemos plantas, vemos animales, vemos cómo todo eso interacciona en conjunto, cómo eso interacciona a nivel mucho más micro, mucho más macro, mucho más a nivel paisaje. O sea, manejamos todas las escalas de investigación, y justamente eso lo que te abre en un futuro es poder trabajar o en investigación científica, que por ahí es la formación primaria que tiene la carrera, pero obviamente también se puede trabajar en el tercer sector o ONGs, en el ámbito privado de consultoría o en el Estado, que es donde yo actualmente trabajo y mucha gente más también. ¿Cuál es la orientación de la carrera de ciencias ambientales en la UBA? Porque estimo, como decís vos, que quizás está bastante orientada a la investigación, pero para aquellos que les interesa capaz la gestión o la aplicación en proyectos, ¿hay algo de eso también? Sí, es importante destacar que la carrera se crea en el año 2003 y la crea un ingeniero agrónomo. Entonces, Bien. al principio, para que una carrera pueda ser aceptada por la UBA, tiene que tener fuertes fundamentos. La manera que se encontró para poder crearla es que tenga una similitud muy grande a la carrera de ingeniería agrónoma. Por eso el primer plan de estudios era 3 años igual a ingeniería, y en los últimos 2 años se modificaba. Actualmente el plan de estudio 2017 es completamente distinto y se comparte con agronomía las materias, por así decirlo, bases, que es como más químicas, botánicas, que vemos lo mismo en contenido. De ahí en más se diferencian bastante. Mismo por ser una persona de la academia quien crea, es hacia donde está orientada la carrera principalmente, que es la investigación. O sea, te da todas las herramientas que uno quiere investigar, que investigar, obviamente, para que se entienda, es trabajo en laboratorio, pero también es mucho trabajo a campo. No crean que investigar solamente queda en las paredes de un laboratorio, porque ya no es así. De todos modos, pasa que a lo largo de la carrera tenemos distintas etapas, por ahí un poco con los centros de estudiantes, que hay varias agrupaciones distintas que hacen distintos viajes, con lo cual salimos un poco del aula, lo cual es muy interesante, porque si nosotros nos quedamos con la teoría, nos quedamos un poco cortos. Entonces hay distintos proyectos de extensión o viajes de estudio en los cuales uno puede ver más allá de la academia. Yo, por ejemplo, participé de un proyecto de extensión que se llama FAUBA Verde, FAUBA por Facultad de Agronomía de la UBA, y Verde porque lo que se dedicó y se dedica actualmente es a gestionar todos los residuos reciclables que se generan dentro de la facultad. Y a raíz de eso, después yo empecé a meterme más en lo que es la gestión ambiental de los residuos, y hoy en día trabajo de eso, que por así decirlo es algo que el aula no me dio comido, pero sí un proyecto de extensión dentro de la facultad. Este tipo de proyectos de extensión, de viajes de estudios y demás, ¿en qué año de la carrera se dan? ¿Te sirven como experiencia laboral o más que nada como experiencia para investigar?
Pasa mucho que por ahí cuando uno inicia en la carrera hace falta un poco de dónde me estoy metiendo. Porque lo que hace simplemente el sistema de la facultad es decirte cursá en tal aula, tal materia, en cierto horario. Por eso, algo también en lo que participo es el sistema de tutorías. El sistema de tutorías es completamente voluntario. Lo dirigen 2 personas que forman parte de la facultad, pero esto obviamente es para nada rentado. Simplemente vieron la necesidad de que hay un montón de alumnos que inician las carreras con muchas preguntas. Entonces lo que ellos hacen es convocar a estudiantes avanzados y egresados y hasta docentes para hacer un pool de personas que estén dispuestas a contestar cualquier tipo de dudas o acompañar desde cuál va a ser la salida laboral, que es una pregunta que todo el mundo se hace, hasta, por ejemplo, llegar a la mitad de la carrera, crisis existencial, qué voy a hacer de mi vida. Bueno, mayormente las personas que estamos ahí ayudando ya pasamos por todas esas etapas, entonces siempre estamos disponibles en ese sentido. Acerca de lo que es la carrera, de lo que es la carrera en sí de ciencias ambientales, ¿en qué se diferencia, si es que sabes, con, por ejemplo, ingeniería ambiental que hay en otras universidades que no es el caso de la UBA? La diferencia que tiene principalmente con la ingeniería es, por un lado, la carga, digamos, mera ingenieril, que siempre es un bloque por ahí de 1 o 2 años que tiene materias muy duras, como álgebra, aritmética, cálculo y demás. Eso suele tener todas las ingenierías. La licenciatura no tiene eso por un lado. Por otro lado, abarca mucho el componente social. Cuando digo el componente social es ver un poco más de sociología, sociólogos, hablar un poco cómo abordar un grupo cultural completamente distinto al nuestro. Todo eso, digamos, siempre queda por fuera de las ingenierías. Las ingenierías suelen ser un poco más duras y solamente para dar el ejemplo de la ONDAP, que la conozco un poco bastante, suele tener una salida laboral muy hacia la industria, principalmente. Nosotros también podemos trabajar en la industria, pero no es el principal objetivo, por así decirlo. ¿Con qué otro tipo de profesionales podés llegar a relacionarte porque la carrera tenga similitudes y quizás uno duda de si, estudio ciencias ambientales o quizás esta otra carrera que también compartiría el campo laboral? Sí, eso pasa bastante. Hace 6 años, 7, cuando yo buscaba laburo, por ejemplo, no teníamos una categoría que diga ambiente en las búsquedas laborales, lo cual era fuertísimo. Pero después empezamos a ser afines a biología o afines a agronomía. Después empezó a aparecer en las búsquedas laborales, se busca ingeniero agrónomo, ingeniero ambiental o licenciado en ciencias ambientales. También tenemos por ahí un parentesco con lo que es seguridad, higiene y ambiente. No porque sepamos nada absolutamente de seguridad y higiene, pero hay veces que los departamentos suelen tener también ambiente y suelen tener por ahí una persona de seguridad, una higiene y una de ambiente. Ese es también otro nicho en el cual solemos estar, pero mayormente es con agronomía, con biología, pero lo que es trabajo interdisciplinario podemos ya trabajar con climatólogos, con geólogos, cuando se arman grupos de investigación, también con sociólogos. Yo actualmente trabajo con ingenieros industriales, con sociólogos, con trabajadoras sociales. Realmente lo que nos da la licenciatura de Ciencias Ambientales es poder aportar desde nuestra formación, pero también entender mucho de otras carreras, que eso no suele tener muchas carreras. Pero bueno, también pasa un poco esto del que mucho abarca, poco aprieta, pero igual de todos modos somos un excelente comodín en cualquier grupo de trabajo. Te quería preguntar acerca del plan de estudios y la duración de la carrera. ¿Cuánto dura la carrera y cómo se divide el plan de estudios, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires? Actualmente el plan de estudios es el 2017, una persona que ingresa ya ingresa en ese plan de estudios. El plan de estudios abarca 5 años y un cuatrimestre, o sea, no son 6 años completos, sino 5 años y medio. Es una carrera que no tiene materias anuales, son solamente cuatrimestrales y hay un pool de materias también que son bimestrales. Y una vez que uno termina con toda la carga horaria de las obligatorias, tiene que cumplir cierta cantidad de créditos tanto en optativas y en electivas, que son 2 tipos de materias distintas. Estas más que nada intentan generar, por así decirlo, un tipo de especialidad, o cuando uno va avanzando en la carrera va descubriendo por ahí en qué área se quisiera destacar. Entonces tenés de repente materias optativas o electivas como manejo de bosques, restauración de ecosistemas, manejo de pesquerías, plantas de tratamiento de efluentes. Entonces ahí la gama es completamente abierta y son muy puntuales en las materias y uno va eligiendo en base a sus intereses. Una vez que completa la carga horaria obligatoria más optativas y electivas, llega al momento de decidir si quiere hacer una tesis o una práctica preprofesional. Ambos son muy similares, la única diferencia es que la tesis suele ser algo más de investigación, en cambio la práctica preprofesional lo que te habilita es realizarla en base al trabajo que vos ya estés teniendo hoy en día, como vendría a ser justamente preprofesional porque luego de eso ya te recibís. Y también habilita que hagas, por ejemplo, algún tipo de producto, no tanto una investigación. ¿Cuál sería para vos la dificultad de la carrera
y las materias filtro o las materias más difíciles que puede llegar a cruzarse uno? El plan de estudios tiene un sistema en el cual hay ciertas materias que son correlativas con otras. Entonces es importante entender cuáles tienen correlatividades y cuáles no. Hay una materia, ya esto cambió ahora por el plan de estudios, pero que era zoología, que es una de las primeras de primer año, que no tenía ninguna correlativa. Entonces había mucha gente que terminaba la carrera con una materia de primer año. Esto después, bueno, se modificó, ya no pasó más, pero hay al menos 6-7 materias que no tienen correlativas, por ende depende de cómo vaya llevando uno el plan de estudios, si las quiere hacer o no. Obviamente sí hay algunas como fisiología vegetal de las plantas superiores o ecología, que son materias que te abren muchísimas otras materias, con lo cual a esas siempre habría que darle mayor prioridad frente a otras. Y la dificultad de la carrera del 1 al 10, ¿qué tan difícil te parecería a vos en tu experiencia? Eso también se evaluó muchísimo porque cuando yo ingresé en el plan 2008, pasaba que el primer cuatrimestre tenías que cursar 7 materias, lo cual era imposible hacerle una sola franja horaria. Por ende pasabas la mayor parte del día cursando y llegabas a un fin de semana con trabajos prácticos y tareas de 7 materias, lo cual era medio una locura. También se plantea mucho esto de que ya la realidad de que una persona pueda solamente estudiar durante 5 años de su vida y luego recibirse y empezar a trabajar, cada vez pasa menos, cada vez es digamos, no es que solamente en quinto año empiezan a trabajar, ya es en cuarto, a veces es en tercero, y a veces arrancan desde un inicio trabajando y cursando. Por eso se logró establecer que todas las materias se puedan dar en una sola franja horaria. Que yo un cuatrimestre pueda cursar todas las materias correspondientes a ese cuatrimestre, solo en la noche, solo en la tarde o solo en la mañana. Por eso también la carrera ahora dura 5 años y medio y antes solamente duraba 5. Se fue reestructurando un poco, cosa de que no sea tan pesada la carga horaria y digamos, cualquier persona que tenga cualquier tipo de realidad, de todos modos la pueda cursar. Dentro de lo que es la carrera, hay muchos trabajos prácticos y de investigación, o sea que no es solamente teoría, relacionado con esto de todo lo relacionado a lo ambiental. Sí, principalmente historia, hay varias salidas a campo dependiendo de las materias, por ahí más hacia el final tiene más sentido porque ya uno tiene más conocimientos que va como incorporando en conjunto y bueno, va a ver a territorio y ese tipo de cosas, pero hay mucho trabajo, o sea, la mayoría de materias suelen decirte cantidad de horas que uno tiene que estar cursando presencialmente y cantidad de horas que tiene que dedicarle por semana a la materia fuera del aula. Que a veces se nos complica porque todos los docentes quieren 6 horas a la semana para su materia y de repente no te dan las cuentas. Dentro de los temas que uno puede llegar a ver dentro de la carrera, que normalmente uno cuando termina eligiendo ciencias ambientales, no es por generalizar, pero es porque le interesa mucho el tema del medio ambiente y el cuidado del mismo. ¿Qué es lo que se ve dentro de la carrera que vos digas, bueno, esto me va a encantar? Seguramente todas las materias, si te pones a investigarlas, deben tener algo lindo. Pero a rasgos generales, ¿qué es lo que se ve? Tipo tema de cambio climático, ¿se explica bien exactamente qué es el cambio climático? No sé, comentame vos, como si se lo estuvieras contando a alguien que le interesa justamente esta parte del cuidado del medio ambiente. Bueno, sí, hemos tenido, digamos, un alza, por así decirlo, en lo que fueron las inscripciones en ciertos últimos años, por justamente que está más en boga hoy en día el tema de cambio climático, el cuidado del medio ambiente, residuos, no tenemos un planeta B y demás. Sí, tenemos materias, por ejemplo, como cambio global, que es una de las últimas, donde se explica a nivel paraguas cómo realmente tenemos un cambio global que engloba al cambio climático, y sigamos viendo cómo va repercutiendo a nivel mundial. O sea, ya la escala ahí es enorme que estamos viendo. Entonces, al principio de la carrera se ven por ahí cosas más pequeñas que pasa, por ejemplo, en un cultivo, en una hectárea, en un lote, y de a poco que vas avanzando en la carrera también vas aumentando, digamos, esa escala de, bueno, qué pasa a nivel país, qué pasa a nivel región, y terminamos viendo cambio climático y cambio global, más hacia el final, que ya sería a nivel mundial. Después también se puede ver mucho el tema de las plantas, para mí es una de las primeras materias que se cursan y que te explota la cabeza porque empezás a entender cómo una flor se transforma en un fruto, cómo todo lo que nos rodea es vida, cómo va cambiando, cómo podemos identificar cambios en el ambiente a través de las plantas también. Hay una materia que se llama bioindicadores, que de repente te muestra que si tenés algún tipo de pez o algún tipo de cangrejo que cambia de color o que se comporta de una manera distinta, es un bioindicador de que hay contaminación. Ecología acuática también es una materia súper linda, donde ves todo tipo de ecosistemas, tanto ríos, lagos y embalses, y ves cómo se comporta, cómo de repente vos mirás un paisaje y empezás a entender un montón de cosas más. Vas al sur de viaje y te pasas hablando de las plantaciones que hay, de qué es un pino, de nativas, de exóticas. Realmente te da un montón de herramientas, pero siempre desde la base científica. Y queda bastante de estudiar, pero está muy bueno. Bien.
Te quiero hacer una pregunta. Esta pregunta, obviamente, si querés ayudarme a reformularla, lo que sea necesario. Te doy el background de la pregunta. Yo estudié 6 meses ciencias ambientales porque me cambié de carrera y hice el CBC porque me encantaba el medio ambiente, aunque me gusta mucho más la comunicación, que es lo que termino estudiando ahora hoy en día, que estudio relaciones públicas. Y en su momento, cuando arranqué la carrera o decidí cambiarme a ciencias ambientales, cierto entorno de amigos, no tan amigos en realidad, pero amigos, ¿viste? Conocidos, gente con la que te juntás 2 por 3, que tenían cierto tipo de ideología muy marcado, me decían lo siguiente, que era una carrera muy orientada a la ideología de izquierda, que quizás había muchos partidos políticos, sin saber, toda esta gente sin saber, era puramente comentario de prejuicio, que había muchos partidos políticos de izquierda metidos en el medio, que tenían una opinión sesgada acerca del cambio climático, capitalismo y demás. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y de quizás la supuesta presión política que tiene este tipo de carreras? No, la verdad mucho no la comparto. O sea, después de ya estar terminando la carrera, como en toda facultad hay de todo. Hay agrupaciones políticas del Partido Obrero, hay agrupaciones por ahí más marcadas como peronistas, hay agrupaciones de la Cámpora. Están presentes por igual y comparten espacio y trabajan en conjunto en un montón de sentidos. Independientemente de la ideología política, siempre trabajan en pos de los estudiantes, con lo cual no es que tipo, la carrera tenga un tipo de ideología, para nada. Bien. Sí, la carrera está creada desde el punto de vista del sistema agropecuario nacional, ¿no? El modelo agroexportador. Eso es algo que igual debatimos mucho durante la carrera con distintos tipos de docentes. Frases como, por ejemplo, producimos alimento porque el mundo tiene hambre. Y la verdad que no, porque la FAO, tipo el organismo de la ONU que se dedica a lo que es agricultura, establece que básicamente 1/3 de la producción de alimentos se desecha. Entonces, realmente no es que falta producir más alimentos, sino que está mal distribuido. Entonces, esas cosas uno las va aprendiendo durante la carrera. Obviamente que tenés algún docente por ahí que se quedó en ese paradigma, que ya no corresponde, pero no es que te hace una bajada de línea. Mayormente todo es debatible. Para mí algo muy lindo y rico de la carrera es que todo se puede debatir. Todo tema que se inicia de repente, los alumnos pueden expresar su opinión, los docentes también. Los docentes mayormente suelen contar el panorama y dejar que los alumnos decidan cuál es el camino correcto, por ejemplo, o qué medidas se deberían tomar. Así que la verdad que no comparto para nada eso. Sí, tal cual. No, yo te juro lo mismo en su momento, pero uno como estudiante o como que no sabe todavía absolutamente nada y que posiblemente o sea, la gente a la cual le puedas preguntar no sea el común de la carrera. O sea, literalmente esta entrevista es la que me hubiese gustado encontrar en aquel momento para sacarme las dudas. Por eso te hago la pregunta. Ahora sí, ya pasando a lo que es la parte de bueno, estudiar y trabajar. ¿Se puede en esta carrera? ¿Se puede estudiar y trabajar mientras se está haciendo? Sí, se puede. Yo soy una persona que cuando arrancó la carrera vivía en zona sur, José Mármol. Para los que no ubican José Mármol, porque no está mucho en el mapa, porque es una ciudad súper chiquita, está dentro del partido de Almirante Brown. Básicamente tenía un viaje de 2 horas y media a veces hasta la facultad, tomando tren, subte y colectivo. La verdad que al principio era bastante desgastante, entonces llegó un momento donde lo mejor es vivir dentro de la ciudad de Buenos Aires o un poco más cerca. Yo justamente arranqué trabajando part-time y yendo hasta la facultad y de repente dormía 3 horas por día. Después fue como, bueno, conseguí un laburo full-time, me mudé literal enfrente a la facultad, porque yo dije, si voy a mudar, tengo que estar enfrente de la facultad, cosa que curso de noche, salgo a las 9 o salgo a las 10 y listo, ya está, estoy en mi casa. Así que lo logré hacer, se puede, es un camino por ahí un poco más complicado, pero siempre se puede. También es muy tenido en cuenta por tus compañeros cuando uno trabaja y ellos no. La verdad que sí, hay algo que se puede destacar de la carrera y de realmente las personas que eligen estudiar esta carrera, es la camaradería y el compañerismo. Tenés trabajos en grupo en todas las materias. Yo la verdad que de todas las materias he sacado grupos hermosos de personas y de trabajo. Así que sí, se puede, se anima a que las personas, obviamente si tienen la necesidad de trabajar desde un principio, pueden hacerlo. Si tienen la opción de por ahí que sea más adelante, entre tercer y cuarto año sería lo ideal, porque pasa muchísimo que la persona se recibe sin experiencia laboral y hoy en día es difícil encontrar lugares que te quieran dar esa primera experiencia laboral. Ya hablando de lo que es la salida laboral, ¿de qué puede trabajar un egresado de esta carrera? Sí, arrancamos por investigación. La investigación es lo más directo porque básicamente lo que aprendés en la carrera lo ejecutás directamente en la investigación porque nos preparan para eso. Para investigar directamente hay un montón de becas. Ya partiendo para hacer una tesis puedes llegar a tener una beca estímulo y luego eso puedes postularte principalmente a doctorados. A las personas que estén pensando por ahí investigar o que les gusta hoy en día la idea de investigar, lo principal es mantener un buen promedio.
algo que por ahí no te dicen al principio y uno, bueno, va viendo materias, entendiendo de a poco y por ahí no tiene tan buen promedio. Pero el promedio es lo que hace que después te evalúen y te tomen una entrevista para darte una beca o no. Las becas doctorales son de 5 años. Entonces uno se plantea una investigación a 5 años y organismos tipo el CONICET y FEBA y demás que suelen dar estas becas son los que te financian durante 5 años tu investigación. El tema es que, bueno, primero te comprometes con algo a 5 años y después esos 5 años es, bueno, por ahí haces un postdoctorado y seguís carrera de investigación como investigador, como docente en la facultad, o no. Eso es por un lado la investigación, que aparte tengo varios amigos que están en esa y la verdad que la pasan muy bien. Tenés directores, seguís aprendiendo más, tenés como una carga horaria igual que dedicarle sí o sí a seguir aumentando tus conocimientos, mucha salida a campo, mucho laboratorio, y los horarios son como bastante flexibles también. Por otro lado, está un poco lo que es el sector privado. Hoy en día, más que nada, son consultoras. Las consultoras suelen hacer mucho evaluación de impacto ambiental, que es una de las últimas materias también de la carrera. Principalmente se pueden dedicar a eso, o como a estudios de suelos, en laboratorios y demás. Después está un poco el sector de las ONG, para nombrar solamente algunas: Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, FARN, que significa Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Son fundaciones que hoy en día están tomando bastante licenciados en ciencias ambientales, justamente por esto, porque son personas que entienden de lo que es ordenamiento territorial, o sea, qué hacer con un territorio, pero también entienden cómo poder hablar con una comunidad mapuche o wichi, entienden a la otredad, por así llamarla, y cómo poder relacionarnos. Entonces, ese perfil también es bastante hoy en día llamado. Y por último tenemos el Estado, donde hoy en día por ahí está insertada la mayor parte de los egresados en ciencias ambientales, donde se puede trabajar en un montón de áreas. Hoy en día estamos viendo que cada vez hay más ministerios y secretarías de ambiente, o más gente logra ingresar. A nivel nación tenemos una Secretaría de Cambio Climático, por ejemplo. Yo trabajo dentro de lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un programa que se llama Argentina Recicla. Yo me dedico a trabajar en residuos hace años. Hoy en día estoy ocupando un puesto acá y lo que nos ocupamos básicamente es de todas las cooperativas del país, poder fortalecerlas y organizarlas en cuestión, por ejemplo, de maquinaria. La cooperativa hoy en día recupera material, si tiene maquinaria puede vender a mayor valor el material y de esa manera, poder tener un mejor ingreso, mejor salario, condiciones más dignas y demás. Y el tema de intercambios, por ejemplo, en este caso de esta carrera, ¿cómo es? ¿Qué recomendarías al respecto? La UBA tiene convenios con un montón de países y nuestra facultad principalmente también. Conozco gente que se ha ido de intercambio estudiantil por un cuatrimestre, lo cual se puede extender hasta un año y en casos especiales hasta un poco más. A Colombia, a España, a Alemania, a Francia, con China también tenemos, pero bueno, hay que saber un poco de chino. Con países también de Latinoamérica como Chile. La verdad que hay varios, también Canadá, hay un par de experiencias. Si un estudiante quiere, luego de tener el 50-70% de la carrera aprobado, hacer un intercambio, lo primero que le van a pedir es tener un promedio que sea igual o superior al histórico. Ese promedio cambia todos los años, no varía mucho igual, dependiendo de la tanda de gente que se va egresando. Actualmente en ciencias ambientales es 7.76 el promedio histórico. Entonces, teniendo ese promedio o más, te permite poder postularte. Después se pasa por una serie de entrevistas, porque las becas para poder estudiar afuera y hacer intercambio suelen ser 2 o 3 plazas, que quiere decir cantidad de personas por país. Entonces, dependiendo de la demanda que haya ese año, se puede ir a un lugar u otro, pero también es importante destacar que, por ejemplo, España tenemos, si no me equivoco, entre 15 y 20 facultades. Está obviamente Madrid, que es una de las más solicitadas, también está Barcelona, en Granada, por ejemplo, hay un montón de ciudades a lo largo de toda España que están disponibles para recibir hasta 2 alumnos de la facultad. Bien. Entonces, si alguno piensa en algún momento hacer un intercambio que le gustaría, y por lo que me han comentado es una experiencia bastante linda, es importante desde un inicio mantener un buen promedio. Te pregunto ahora, relacionado a lo que son la exportación de servicios para el exterior, siendo licenciado en ciencias ambientales o uno emigrar, ¿hay posibilidades con el título de la UBA de hacer esto? Sí, por suerte el título de la UBA está bastante reconocido internacionalmente y avalado, medio que uno hace una certificación y ya está. A veces es loco esto, pero nuestro título tiene más valor afuera que adentro, por la cantidad de años y tiempo que se estudia. Afuera, por ejemplo en España, es tomado como una carrera de grado y como una maestría directamente. Bien. Porque nuestra carrera igual es medio copiada, por así decirlo, de España, pero España tiene al menos 30 años más que nosotros en desarrollo de profesionales en el ambiente. Pero justamente la carrera ya dura solamente 4 años.
y acá dura 5 y medio. Entonces ese año y medio extra se toma como una maestría, por ejemplo. Y a nivel global, ¿cuáles son los puestos que hoy en día ocupan los que vos dirías, bueno, uno puede llegar a aspirar siendo licenciado en ciencias ambientales? Que vos digas, son estos como los trabajos que están en auge. Bueno, hay un organismo al cual, digamos, las personas que se dedican a ciencias ambientales por ahí les gusta mucho aspirar, que es como uno de los más grandes, que es ONU, por un lado. Todo lo que es ONU Ambiente es un gran organismo para trabajar, un organismo que tiene muchos viajes, que tiene muchas mezclas de culturas, la verdad que está bastante bueno. Otro organismo es el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Básicamente lo que hacen ahí es revisar documentos, actualizar toda la información sobre el cambio climático a nivel mundial. Digamos, creo que eso es uno de los lugares donde más se puede llegar a aspirar. El nivel por ahí un poco más nacional es, bueno, llegar a ocupar espacios como el Ministerio de Ambiente o como secretario de alguna de las secretarías referidas al ambiente también. ¿Es importante el inglés en esta carrera? Sí, la verdad que sí. Esto es raro y es algo que discutimos igual en la carrera bastante, que es que hay materias que directamente tienen papers. Papers es una investigación científica bajada a papel, y los papers son en inglés. Nosotros en la carrera tenemos una materia que es inglés, la cual puedes rendir libre, si querés, también se puede cursar. Yo recomiendo que se rinda libre, porque simplemente lo que hacen es darte una hoja de oficio con algo escrito en inglés y te dan 5 preguntas en castellano que puedes contestar en castellano. Básicamente lo que te piden es comprensión. Bien. Que tampoco es tanto, y obviamente el nivel de dificultad que tiene ese texto no es muy avanzado. Muy distinto a lo que es leer un paper en inglés. Entonces, de cierto modo, la carrera no te prepara para saber inglés y después te lo exige. El tema con esto es que a veces los escritores de esos papers son personas argentinas. Entonces es como decir, che, pero yo entiendo que lo querés presentar a la revista Nature, que está bastante bien, y obviamente tenés que presentarlo en inglés, porque medio que es un idioma más universal. Pero claramente podés haber generado el mismo texto en castellano y a los chicos de la facultad pasarlo en castellano. Bien. La verdad que los chicos terminan entre haciendo traducciones a través de internet, que a veces es válido, a veces están codificados los papers y eso no se puede hacer, se terminan charlando por ahí con otros compañeros, o se termina, bueno, leyendo un poco más lento y logrando entender a otro nivel. Pero es algo que se recomienda tenerlo previo o hacerlo a la par de la carrera. También pasa mucho que durante la carrera, como hay el Centro Universitario de Idiomas, el famoso CUI, tiene un convenio con la facultad, ofrece todos los cuatrimestres becas al 50%, lo cual ayuda por ahí un poco también a mejorar el nivel de inglés de cada estudiante. ¿Qué fue lo que mejor y lo peor te pareció de la carrera y de la UBA en general? A ver, lo mejor creo que es todo el camino. En el camino conoces docentes que son recontrapiolas, experiencias y viajes completamente inolvidables, compañeros que pasan a ser tu familia. Y por ahí las desventajas, como siempre, es un poco la burocracia. A veces hacer trámites tarda más tiempo de lo que deberían tardar. Yo simplemente para poder certificar a nivel virtual mi título de secundario tardé casi 6-7 meses. Y la devolución simplemente es un pequeño texto que es una firma digital. Y decís, no está bueno que tardemos tanto haciendo eso, porque recién teniendo ese papel puedo tramitar el título intermedio, que lo estoy tramitando justamente ahora, y estoy a 2 materias de terminar la carrera. Entonces, esos tiempos de repente no deberían ser tan largos. La pandemia ayudó un poco a que el título final de la carrera, ese sí sea mucho más rápido. Hoy en día se está entregando entre 3-4 meses, o hasta 6, por ejemplo, pero hay muchas facultades que tienen que esperar por ahí 1 año o más. Está bien que tenemos una constancia de título en trámite que a veces es válida y a veces no es válida, dependiendo si uno quiere. Tranquilamente podría terminar, defender la tesis y decir el año que viene quiero hacer una maestría afuera, y si uno no tiene el título, mayormente no es válido y uno no puede postularse. Bien, bien. Creo que por ahí eso sería un poco lo malo. ¿Alguna recomendación que le darías a alguien que esté por arrancar? Si alguien está por arrancar, me parece importante que antes de anotarse vaya al predio de la Facultad de Agronomía, que se encuentra en Villa del Parque, o bueno, Barrio de Agronomía. Yo realmente hice eso cuando dije, che, me gusta la carrera, quiero ir a ver dónde se estudia, el espacio físico. El predio es hermoso, está lleno de verde, tiene los edificios donde se cursa, pero después la verdad que para mí es una de las facultades más lindas. Siento que no podría estudiar simplemente en un edificio de cemento ya, como ese paisaje también hubo bastante. Que lean bien el plan de estudios, que se proyecten un poco. Yo sé que igual con 17, 18, 20 años proyectarse una carrera para adelante es complicado hoy en día,
es un proyecto realmente a largo plazo, y como que anteriormente a esto nunca tuvimos proyectos tan grandes, más allá del colegio, que es hacerlo simplemente. Pero bueno, también si tienen dudas, tanto para los alumnos que ya estén en la carrera, que estén ingresando ahora o que vayan a ingresar, el mail para Sistema de Tutorías es sistemas.tutorías@agro.uva.ar. Cualquier tipo de duda, consulta que tengan ahí, los chicos de tutorías las derivan a mí, por ejemplo, que puede ser que pase, o a otro de los chicos, y justamente nosotros pasamos por todas las dudas que ellos puedan llegar a tener, así que estamos más que predispuestos para poder brindar una mano con todo lo que sea necesario. Bien, bien, excelente, Facu. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Ya saben, cualquier consulta que tengan la pueden dejar acá abajo y bueno, básicamente se pueden comunicar ahí a donde dijo Facu para sacarse todas las dudas que tengan. Ahora sí, Facu, gracias de verdad. No, gracias a ustedes, chicos. Ahora sí, nos vemos.